Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Mi Camino de Programador. El día de hoy tenemos un duelo épico. Vamos a enfrentar a ChatGPT contra DeepSpeak en un desafío de programación full stack. ¿Quién crees que cree el mejor proyecto? ¿Quién será el que se tropiece con su propio código? Lo vamos a descubrir en este video. Les voy a dar exactamente el mismo prompt para que generen desde cero un proyecto completo con Angular, C# y Postgres. Así que no va a haber nada de trucos, nada de ventajas, solamente va a ser puro talento artificial. Podríamos estar evaluando la eficiencia, la calidad del código, pero en realidad lo que más nos interesa es que realmente funcione. Así que vamos a ver que, aunque tal vez sí veamos, ¿verdad?, un poco la calidad del código, lo que nos va a interesar es que la aplicación realmente corra, que realmente funcione todo. Así que preparémonos para el combate y pues que comience la batalla. Pero antes de escribir cualquier línea de código, necesitamos organizarnos. Así que lo que yo voy a hacer es que a ambas IAs yo les voy a pedir exactamente lo mismo. Les voy a poner el mismo prompt, donde le vamos a decir que tienen que estructurar el proyecto, que tienen que hacer de todo a todo, dándoles este mismo prompt, y vamos a ver el resultado que nos va a dar la IA o cada IA. Después eso, pues tal vez le demos una pequeña revisada, pero eso prácticamente lo vamos a pasar a nuestros archivos y vamos a ver si la aplicación corre. Vamos a notar si ya desde ahí hay algunas cosas que haga la IA que no funciones. Vamos a ver si hay algunos errores y vamos a ver quién tal vez tiene menos errores, o incluso vamos a ver que tal vez desde la primera pues corra nuestra aplicación. Estaremos viendo tal vez un poco de diseño, pero pues lo estaremos viendo ya sobre la marcha. Ahí yo les estoy mostrando el prompt, así que vamos a comenzar, vamos a ir abriendo lo demás. Bueno, intenté seguir con el video tal cual, pero se hizo demasiado largo, me tardé aproximadamente 3 horas grabando, así que mejor lo que voy a hacer es, estuve haciendo. Lo primero que yo hice fue poner en el prompt, pues aquí las instrucciones, tanto en ChatGPT como también las puse ahí en DeepSeek. Después ChatGPT lo que me dio curiosidad fue de que me dijo que hiciera todo el backend desde la consola, así que yo empecé a agarrar pues el código, los comandos que me daba, y los empecé a ejecutar directamente en la consola. Así como la abrí, la puse. Iba a empezar a crear una carpeta o a ir navegando por carpetas, pero dije no, lo voy a poner así. Y sí, en ese aspecto me sorprendió que no me diera muchos problemas. Lo hizo bien. Yo prácticamente cuando creo un proyecto en en .NET, pues utilizo Visual Studio. Nunca lo había hecho así, pero me gustó, aunque hubo cosas que no sé, no me gustaron muchas. Por ejemplo, la solución no venía el archivo SLN, el cual pues comúnmente sí se crea, ¿no? Pero bueno, después me dijo que abriera Visual Studio, lo cual lo abrí. O sea, me dijo que abriera el proyecto en Visual Studio, donde yo digo, pues me habías dicho que abriera Visual Studio y ahí iba creando el proyecto y todo, ¿no? Pero bueno, yo fui siguiendo instrucciones. Iba a estar en modo delicado, ¿no? Es decir, así como tú me lo ibas a decir, yo lo iba a hacer. Ya si tenías errores, pues era cosa tuya. Y bueno, ahí como les decía, pues no veía el archivo SLN, así que yo dije, a ver, vamos a poner entonces directamente pues el CSPro que me marca aquí. Y sí, lo hice y funcionó bien. Ahorita de hecho, ahí se debe de ir viendo. Tal vez ahí le podía haber cortado, pero bueno. Les digo, el video duró como 3 horas. O sea, la grabación duró como 3 horas haciendo los proyectos. Pero pues ahorita yo le fui recortando lo más que pude. Ahí entonces después me dice que instale los paquetes. Lo volví a hacer todo desde la misma consola. Ahí empezó a generar pues todas las instalaciones de los paquetes. Ahí lo podemos ir viendo. Todo eso lo hizo, yo lo diría que lo fue haciendo bien. Ahí recuerden, estamos con ChatGPT. Después me dijo que en el app setting que configurara la cadena de conexión. Ahí ya la iba a empezar a configurar. Me fui al archivo, al app setting,
y la empecé a configurar. Algo importante, algo que se me hizo curioso, es de que en ChatGPT se supone que si hay como una memoria, entonces él podía reconocer posiblemente, o sea, sabía que yo tenía conocimientos en programación y por eso tal vez no me dijo cosas como obvias, digamos, para un programador. Si voy cortando el video es porque todavía estoy algo enfermo y de repente me pongo a toser. Pero les digo, hay cosas como que tal vez para alguien que no sabe programar no serían muy obvias, pero alguien que sabe programar pues le va agarrando y sabe lo que le está tratando de decir que haga, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dijo que empezara a crear las clases. Todo eso, obviamente, alguien que no conoce el IDE, pues no sabe dónde ponerlas y todo eso, ¿no? Yo entonces agarré y aquí las empecé a crear. No me dijo que creara la carpeta modules, así que la tuve que crear, ¿verdad? Esa ya, yo tuve que darme cuenta y la tuve que crear. Pero bueno, yo dije, vamos a darle chance, ¿no? Vamos a darle chance. Algo interesante es que DeepSeek, él como tal, me parece que no tiene como una memoria como la de ChatGPT, es decir, tú cada que inicias una conversación, él no sabe quién eres. Y ChatGPT sí puedes, creo que se puede configurar, puedes decirle que no se acuerde de ti, pero comúnmente está configurada que se acuerde de ti, lo cual a mí me parece bien, ¿no? Aquí un problema, ¿no? Que salió, que como me dijo que hiciera la aplicación desde la consola, el tipo de proyecto que se terminó creando no tenía Swagger integrado, así que ya desde aquí yo ya no iba a poder ni siquiera compilar la aplicación. Pero dije, ok, este es un error, lo vamos a tomar en cuenta, pero vamos a decirle que se equivocó a ver qué solución me da. Es decir, no iba aquí a terminar, hubiera estado bien porque hubiera sido el video más cortito, ¿no? Y ya desde aquí decíamos falló. Pero dije, vamos a darle chance, vamos a ir ayudándole. Entonces le puse el error, ChatGPT me dijo, mira, lo que tienes que hacer es instalar el paquete necesario. Entonces agarro y lo instalo. Una vez que lo instalo, entonces básicamente el error se deshizo, aunque, o bueno, dejó de existir el error, aunque él me decía que utilizara el using para hacer referencia, ¿verdad? Precisamente a esa biblioteca, pero me di cuenta que no hacía falta. Yo la puse porque me dijo, pero luego la quité y ahí estaba, ¿no? Entonces dije, ok, perfecto, hasta acá pues íbamos más o menos bien, pero después me dice que haga las migraciones. Aquí es donde empezó ya lo complicado. Yo abrí pgadmin para que viéramos cómo yo no tenía la base de datos, porque posiblemente, ¿verdad?, podríamos pensar que si nos daba errores era porque ya tenía la base de datos y no podía hacer la migración. Pero aquí podemos ver que yo no tengo la base de datos. Entonces agarré, copié nuevamente, porque de eso se trataba. O sea, ellos iban a hacer, yo prácticamente nada más era como la interfaz para ir poniendo el código. Traté de hacer las migraciones. El primer comando básicamente no me dio un error como tal, ya lo hizo. Pero en el segundo comando es donde sí vino el problema. Ahí sí me salió un error y donde yo ya le tuve poca fe de que pudiera resolver el error. Porque este tipo de errores de las migraciones, así nada más copiando código, es muy difícil. Es decir, copiando el error, poniéndoselo y que te dé una respuesta así muy clara, la verdad yo sentí que iba a ser difícil y no me equivoqué. De hecho, estuve intentando, estuve haciendo pruebas, estuve poniendo de nuevo el error, estuve revisando, todo lo que él me iba diciendo yo lo iba haciendo. O sea, literal, no es como que yo sacara de mí muchas cosas. De hecho, no es como que yo intentara realmente ver cuál era el problema. Yo lo que quería era ver, si te sale un error, ponérselo, intenta arreglarlo, dame la solución y yo la ejecuto. Eso fue lo que intenté hacer y no lo logró. Entonces, me di por vencido después de varios minutos, honestamente fueron muchos minutos que lo intenté y terminé dándome por vencido. Ahí podemos ver que todavía lo intenté, pero no. Entonces después me fui a DeepSpeak y algo que se me hizo interesante es que él sí me dijo que lo hiciera con Visual Studio. De hecho ya creo que me atrasé un poco, pero ahí lo estábamos viendo. Y me dijo,
qué tenía que buscar, qué tipo de proyecto iba a hacer, cómo lo iba a nombrar. O sea, me fue guiando en esa parte para crear el proyecto. Dije, perfecto. Lo único fue que no me dijo en qué carpeta. O sea, era como la de default, pero si hubiera podido crear también en la carpeta de default y no cambiaba nada. Solo yo ahí escogí una carpeta. Después me dijo que instalara los paquetes. Aquí se me hizo interesante porque me dijo que los instalara desde el paquete de NuGet. A mí me gusta instalarlos así muchas veces, más que por comando. Entonces agarré y los empecé a instalar. Todos los que él me dijo que instalara, yo los instalé. De hecho ahí se ve, ¿verdad? Tal vez en cámara rápida porque lo puse así. Pero ahí se puede ver cómo fui instalando todo lo que él me iba diciendo. Yo lo iba haciendo, como les digo. También eran las mismas reglas para los dos. Después me dijo que hiciera lo de la cadena de conexión. Y aquí yo cometí un error porque en lugar de dejarle en localhost, yo agarré y que le pongo el puerto ahí. Yo dije, a ver, ahí le voy a poner el puerto. Lo hice adrede, ¿verdad? Para ver qué pasaba. Quería ahí generar yo un errorcillo porque como que veía que me gustaba cómo lo hacía. Y también porque pensé que no me iba a dar ningún error para levantarlo. Pero básicamente sí me dio me dio unos errorcillos por allá. Pero sí estaba pensando que DeepSeek iba a estar bien. Pero nunca pensé, ¿verdad?, que iba a ganarle a ChatGPT. Ya ahí te voy adelantando que le ganó. Pero vamos a ver cómo le ganó. Ya tú sacarás tus conclusiones si realmente le ganó o fue más culpa mía que le haya ganado o es que no soy muy objetivo. Después aquí, como podemos ver, empecé a crear otra vez. Copiar código básicamente y pegarlo. Me decía que creara clases, creaba las clases. Él sí me decía que en tal carpeta y todo eso. Unos detalles igual, así como ChatGPT, nada diferente. Algo importante aquí es de que está Swagger, pero como él sí me dijo qué tipo de proyecto tenía que utilizar, cómo crearlo desde Visual, venía Swagger ya por defecto, así que no tuve problemas. De hecho, compilé el proyecto y todo funcionó bien, o sea, no me dio error, compiló perfectamente. Ahora, se me hizo interesante que él sí separó lo de los controllers. O sea, primero me dijo que creara todo eso y luego me empezó a decir que creara los controllers. Lo cual también volví a hacer lo mismo. Yo agarré, copié código y lo puse donde tenía que ir. Creaba las clases, eso sí, pero sí me iba diciendo, tienes que crear esto. Honestamente no leía tanto las instrucciones, de por sí porque sabía que se iba a hacer largo el video y se hizo muy largo. Pero fui haciéndolo. Y aquí viene lo más interesante. Él me dijo que creara la base de datos manualmente. Creé las tablas, también lo hice desde pgadmin. Así que ahí se me hizo muy interesante. Así que por una parte fue algo bueno que lo hiciera así, o que me dijera que lo hiciera así. Por una parte para mí fue, digamos que algo que le sacó ventaja a ChatGPT por lo que va a pasar después. Porque miren, ahí ya creé yo la base de datos y creé la tabla. Todo tal cual lo que él me iba dando. Como les digo, sí necesitas saber algo de programación porque si no se te haría imposible básicamente. Si sabes poco se te hace difícil. Si ya le sabes, pues le vas entendiendo, ¿no?, a todo lo que va a hacer. Pero aquí interesante, miren, sale un error. Si eso no tiene que ver ahorita con la base de datos, tiene que ver con las credenciales o las certificaciones SSL. Lo cual yo lo que hice fue decir, a ver, si tengo este error de conexión, vamos a ponérselo. Así como con ChatGPT le intenté, dije, aquí también vamos a intentarlo. Además, no es un error tan difícil, o bueno, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, es algo que podría pasar, normal, y dije, pues vamos a darle la oportunidad a ver si lo resuelve. Y aquí es algo por lo cual yo pienso que DeepSeek superó a ChatGPT. Y es porque casi siempre todas las respuestas que me daba eran como la primera vez que le marcaba el error, su respuesta era acertada, es decir, me daba la solución, lo podía resolver. Por ejemplo, aquí me dijo que ejecutara un comando, yo agarré y ejecuté el comando. O sea, me dio dos soluciones posibles. La primera era la más fácil, solamente tenía que ejecutar un comando. Yo ejecuté el comando, volví a correr la aplicación. De hecho, ahí se va a ver cómo ejecutó el comando. Me dijo que iba a salirme ese cuadro. Yo le di en sí, tal como me decía la instrucción. Y cuando volví
a correr la aplicación, el error ya de hace rato que vieron ya no me volvió a salir. Aunque me volvió a salir el error de conexión. Pero, fíjense, me salió este error, pero ya no me salió el otro. Entonces, yo no le volví a hacer una pregunta. Yo vine aquí y vi la opción 2 y ejecuté esa opción 2, que básicamente me decía que tenía que borrar del archivo. Me dijo exactamente qué archivo. Me dijo, ve y borra tal parte. Primero como que se confundió porque nada más a mí me confundió un poco la respuesta porque me decía que borrara la parte donde decía HTTPS. Entonces yo solamente borré esa parte, volví a intentar ejecutarlo y me salió de nuevo el mismo error. Pero entonces yo dije, ok, vamos a darle una oportunidad porque pues como que se entiende que tenía que borrar tal vez todo lo del HTTPS. Entonces agarré y borré pues toda esa partecita, ese bloque de código, lo seleccioné y lo borré. Pero fíjate, es la misma respuesta, o sea, no cambió de respuesta, es la misma respuesta para el mismo problema. Entonces agarré, volví a ejecutar el código, o sea, bueno, la aplicación, la volví a correr y ¡oh, sorpresa! Quiero que vean lo que pasa. Lo logró, abrió, ¿verdad? Abrió la aplicación. Ahí fue donde yo dije, bueno, pero ahora vamos a ver si puede consultar, si puede hacer un post. Fue lo primero que intenté. Ahí modifiqué un poco el JSON que iba a ser el cuerpo del post y lo intenté ejecutar. Ahí va. Y me salió un error. Dije, chala, no dio. Pero yo agarré, copié el error otra vez. O sea, yo seguí con DeepSeek. ¿Por qué? Porque eran errores nuevos. ChatGPT, el primer error, lo pregunté varias veces y nunca me dio una solución sencilla, por decirlo así, donde yo pudiera solamente decir, me dijo que haga esto y lo hago. No, sus respuestas eran un poco confusas. En cambio aquí, por ejemplo, miren, justamente cuando yo hice el cambio de ese que les decía, me dijo que era por eso. Entonces yo agarré, copié la cadena de conexión que me había dicho DeepSeek y la pegué nuevamente, volví a cambiar aquí nada más la contraseña y el username, pero todo lo demás ahora sí lo dejé. Básicamente es lo mismo que me había dado al principio, que yo había modificado. Entonces volví a hacer la prueba y me sale otro error, pero fíjate, ya no es el mismo error. Esto es a lo que me refiero, por lo cual yo pienso que fue mejor DeepSeek, a pesar de que tuve que consultarlo varias veces. ¿Y era por qué? Porque eran nuevos errores, o sea, iba avanzando, cosa que con ChatGPT después de varios minutos no logré. Sobre el mismo error no avancé a pesar de que lo consulté varias veces. Ahora fíjate aquí, yo le vuelvo a decir cuál es el error y él me dice, me da una respuesta. Yo con la primera respuesta conseguía, pues ahora sí que resolver el error. En esta, si no veo mal, me dijo que tenía que verificar el nombre de la tabla. Aquí, digamos que sí le pondría un poco de comillas. ¿Por qué? Porque él me decía que volviera a hacer la migración. Y fue cuando yo dije, la migración, pero ¿por qué voy a hacer la migración si se supone que ya había creado manualmente la tabla y la base de datos? Se lo dije en el prompt, le dije, yo ya hice lo que me dijiste, que creara la base de datos manualmente y también la tabla. Entonces, ¿a poco voy a hacer la migración? Algo así le dije, no recuerdo bien. Y entonces me llamó la atención porque me dijo, ok, ya entiendo. Entonces, si ya hiciste eso, me dio varias opciones en una respuesta otra vez. La primera no me gustó mucho, la primera opción porque decía que tenía que hacer algunos ajustes, incluso borrar la base de datos, pero ahí mismo me dio una opción que me decía, si quería utilizar la base de datos que ya había ocupado, lo único que tenía que hacer era modificar un poco el código. Entonces agarré y modifiqué primero, digamos el modelo, ¿no? El modelo de product lo modifiqué, donde iba a ponerle cómo se llamaba la tabla. Aquí incluso hice una modificación, le puse product, que es como en minúsculas está la tabla. Y además me dijo que aquí en el dataset, o en este archivo, yo podía, en el context, db-context, perdón, yo tenía que agregar un código para que no utilizara la migración. Lo único que no me gustó es de que tuve que volver a poner la cadena de conexión. Podíamos haber utilizado desde el archivo de app setting, pero dije no, así lo voy a dejar, me estoy copiando y pegando, vamos a ver si funciona.
Entonces ahí nada más revisé un poco el código, bueno, mejor dicho, su solución a los problemas. Y dije, no, ya basta, nada más con esas dos, yo creo que es necesaria, ¿no? Y volví a consultarlo, o sea, volví a intentarlo y me salió otro error. Pero este error fue diferente, o sea, nota cómo voy avanzando. Este error lo vi, ¿verdad? Y más o menos, o sea, vi que el código de error era diferente y dije, bueno, podemos seguir avanzando. Y más o menos le entendía el error, porque se refería a cómo estaban nombrados los campos de la tabla y yo cómo estaba queriendo referirme a esos campos, no coincidían los nombres. Pero dije otra vez, copiamos y pegamos. Me dio la solución a la primera otra vez. Simplemente era copiar básicamente un método y agregarlo ahí otra vez en el dbContext. Agarré, lo copié, lo pegué, volví a ejecutar la aplicación, utilicé un get a ver qué me daba y ¡pum! Solucionado y todo funcionando correctamente. Dije, vamos a probar el post, volví a agregar el contenido, pum, pum, ahí se puede ver. Lo ejecuté y listo. Ya habíamos agregado a la base de datos. De hecho hice el get y pude obtener la información. Entonces aquí sería un punto para DeepSeek. Honestamente me sorprendió. Yo pensé que iban a quedar, tal vez iba a ganar uno de los dos, pero no iba a haber mucha diferencia. Pero quiero decir que sí hubo mucha diferencia para mí, ¿eh? Es decir, literalmente DeepSeek logró levantar la aplicación, logró crear el backend y la base de datos, o sea, lo hizo bien para mí, honestamente. Y ChatGPT no lo logró, así que yo digo que sí ganó. Así que ahora me pasé al front, dije, bueno, voy a utilizar la misma base la misma API, la voy a utilizar para los dos, que sería la que me creó DeepSeek. Empecé a hacer todo lo que me decía ChatGPT en su respuesta pasada, para crear el front. Todo lo fui haciendo tal cual. Algo que se me hizo interesante, o también, o sea, como digamos un distintivo, es de que él me dijo, crea así el proyecto poniendo estos comandos, pero no me dijo qué tenía que hacer, si le daba enter, si aceptaba por default la configuración o no. Pero bueno, es un detalle, digamos, igual mínimo, ¿no? Pero ahí, entonces, miren, aquí esta parte fue muy importante. Y es que él nada más me dijo que hiciera el servicio. Yo creé el servicio, lo copié el código también, o sea, ejecuté el comando para el servicio, copié el código y ya. Pero fue lo único, él ahí terminó. Pero dándole un poco de beneficio, le dije, créame los componentes. Esto es lo que yo siento, lo que equilibró el que de repente con DeepSeek ocupara unas cosas y con ChatGPT ocupara menos o más. Por ejemplo, aquí para ChatGPT ya se había terminado el proyecto. Me creó el servicio y fue lo único en lo que me ayudó. Pero el front no me lo terminó, por decirlo así. Entonces, yo le concedí eso. Le dije, ok, crea, ¿verdad? O ayúdame a crear los componentes. Y entonces empecé a crear los componentes igual, tal cual como él me lo decía. Ahí, si se fijan, yo fui creando todos los componentes, así como él me lo decía. Yo ya sospechaba que iba a haber un error. ¿Por qué? Porque básicamente el standalone, la manera en que ahorita se crean los proyectos en Angular, son algo diferentes a como comúnmente se hacía. Pero DeepSeek también lo hizo, o sea, creó como si estuviera creando una aplicación antigua, en vez de que me dieran lo actual ya con el standalone. Así que yo sabía que iba a pasar eso, porque cuando creo aplicaciones en Angular utilizando cuando yo lo hago yo mismo, y si nada más me pongo a utilizarlo con ChatGPT, si yo estoy creándola con standalone, ChatGPT no sabe que estoy creándola con standalone. Pero lo hice a propósito, dejé esto porque de eso se trataba, a ver qué hacía. Entonces, yo creé ya todo lo que él me dijo, los HTML, los componentes, y empezaron los errores. De hecho, aquí es donde podemos ver uno de esos errores, que tenía que ver con precisamente que él quería que los módulos los pusiera en el app module, pero las aplicaciones de Angular ya recientes no utilizan ese archivo de app module. Así que yo le fui pasando los errores a ver qué me decía, pero no me lo solucionaba, hasta que le dije directamente
que pues el problema estaba en que yo estoy utilizando una versión reciente de Angular y pues que no tenía el archivo app-module. De hecho, creo que por ahí, miren, creo que ya hice la consulta. Hay algo importante, es que él me dijo que pusiera algo en el archivo de angular.json y tampoco funcionó, lo tuve que quitar mejor y así corrí la aplicación. Y listo, ahí, si se fijan, algo que también pasó es de que no me dijo que cambiara nada del app component, pero se lo dije ya. Aquí viene lo importante, esto es donde quiero que vean, este error no lo pudo resolver. Yo tenía que, de alguna manera, importar el HTTP client, perdón. ¿Para qué? Para que pudieran hacer este tipo de peticiones HTTP. Y yo le estuve dando así como ayuditas, no ayudas, sino, o sea, le hacía las consultas. Oye, no me funciona esto, no me funciona lo otro, me da este error, ¿cómo lo hago? Esperando que me diera la solución. Me dio esta solución, yo la copié, la pegué, pero no funcionó. Dediqué mucho tiempo, ahorita de hecho esto ustedes lo ven en cámara rápida, pero le dediqué mucho tiempo a intentar llegar a una solución. De hecho, mi idea era, si voy viendo que me acerco también, como con DeepSeek, voy dándole más preguntas, pero no. O sea, literalmente era muy redundante, me decía, haz esto, y como si estuviera dando vueltas. Al final no me daba la solución. Así que yo terminé pues desesperándome, dije ni modo, no se pudo, terminé, cerró el proyecto y punto malo para ChatGPT porque no pudo con el backend y ahorita tampoco está, no pudo con el front. Entonces ahora empecé con DeepSeek, revisé lo que tenía que hacer, esto sí era muy parecido al inicio, también por comando. Curioso que aquí sí me dijo qué tenía que hacer, me dijo utiliza todo por default, o sea sí me dijo casi pues le vas a dar enter a todo. Es un punto que también para mí sí cuenta para DeepSeek. Y listo, ahí miren ya algo ahí importante que pasó, ¿verdad? Es de que él no me dijo que avanzara a la carpeta, ChatGPT sí, él me dio incluso el comando para avanzar a la carpeta, así que si yo empezaba a crear los componentes ahí no se iba a poder o iba a ser un despapalle, ¿no? Así que ese sí punto para ChatGPT, yo tuve que aquí avanzar. Si no lo supieras, si pegas el comando, pues te iba a poder dar error, ¿no? Pero bueno, yo para evitar ese problema, avancé a la carpeta donde tenía que hacerlo. Seguramente si me daba un error, le preguntaba y me iba a decir cuál era el error, ¿no? Pero bueno, ahí empecé a crear los componentes, a crear el servicio, pero eso sí me lo dio desde la primera pregunta, o sea, desde que metimos el primer prompt, DeepSeek sí me puso que hiciera todo eso. Lo que no me gusta aquí es de que no me dio los HTML, nada más me dio todos los archivos .ts, o sea, todos los de TypeScript. Y entonces empecé a hacerlo, pero aquí importante, que una interfaz, me puso ahí como si ya hubiera tenido la interfaz implementada, pero no me dijo que creara esa interfaz, así que le pregunté y le dije, ¿no? O sea, de la interfaz no me dijiste cómo la creara, y me dijo, ¿no? Me dijo, vas a crear la interfaz. Aquí como dato otra vez, tienes que saber algo de programación, aunque sea poco, porque si no vas a saber por qué tienes el error, aunque era un error sencillo. O sea, si yo copiaba el error y se lo ponía, seguramente me iba a decir que tenía que importar la interfaz, y si le decía cuál interfaz, me iba a decir, pues tal vez me mostraba algo y con pura lógica tú decías, no lo creé, como lo creo, y te daba la respuesta. Algo parecido a lo que yo hice, pero abreviado, ¿no? Yo simplemente le dije, no me dijiste nada de la interfaz, cómo la creo, me dio cómo tenía que quedar la interfaz y yo creé el archivo y listo. Ahí simplemente hice la importación y se quitó el error. Muy bien. A ver, vamos a ver en qué parte estoy. Porque yo hablo y hablo, pero se me olvida, ¿no? Pero bueno, ahí miren, ahí otra vez yo vi lo del app routing module, pero si se fijan, así no se llama, es app route. Entonces yo aproveché para decirle, no tengo el archivo como tú dices, el de las rutas. Y le dije lo mismo que a ChatGPT, que en realidad yo estaba utilizando una versión de Angular moderna, donde es con el standalone. Y otra vez, ahí se me hizo muy interesante que al final me diera la solución, o sea, me dijera, ok, estás utilizando con standalone, es decir, una versión reciente,
tienes que configurar estos archivos. Y me dio qué archivos tenía que configurar. De hecho, hasta creo que me dio dos opciones. No recuerdo bien si en esta o después. Pero me dio dos opciones de cómo tenía que configurar todo. O reconfigurar o volver a prácticamente copiar y pegar los archivos otra vez. Lo hice y todo pues empezó a funcionar de maravilla. A ver, ahí donde vamos. Ahí miren, precisamente me fue dando los archivos. Yo simplemente fui copiando y pegando. O sea, no hice más cosas. Tal vez una importación o algo así que veía que tenía que hacerlo, pero eso es normal porque la ruta específica a veces no te la pone bien, pero tú solamente borras la importación y la vuelves a importar y se importa bien la ruta. Y ese fue el mismo error, ¿verdad? Que no me dijo que modificara nada del app component. Pero ahí entonces yo lo que hice fue pues decirle precisamente eso, que todo estaba bien, pero que me estaba saliendo la aplicación de default, es decir, el app component era el de default, como venía cuando tú creas una aplicación de Angular, y él me dijo, ok, tienes que configurar tales cosas. Entonces yo agarré, me vine al app component, hice los cambios que él me decía, o sea, literal, otra vez copiaba y pegaba. De hecho ahí me puso el template directamente, yo no me había dado cuenta, porque después me dio por ahí, creo que el archivo, miren ahí puse el archivo, cambié el index y cambié el HTML también, pero ya estaba implementado en el template, es decir, en el TypeScript, en el archivo de TypeScript ya estaba implementado esto que estamos viendo de hecho, y que sale el mismo error. O sea, yo dije, vamos a ver si se queda también atrapado ahí. Yo puse el error como tal y mala noticia. Aquí cuando yo puse este error, como que se trabó. O sea, aquí se trabó la aplicación, hice lo que pude y no se pudo. Así que abrí una nueva sesión con otra cuenta y le puse un poquito en contexto. Le puse el error, básicamente fue lo único que hice. Puse el error que tenía y dije, vamos a ver qué dice. Esto es donde yo les digo, las concesiones, digamos, que le hice ahorita a DeepSeek, son un poco parecidas a las concesiones que le doy a ChatGPT. De hecho, ChatGPT me ha dado estos problemas también, que de repente ya no jala, y aunque recargo la página, ya no jala para nada. Entonces aquí yo vi la respuesta, ¿verdad? Y aquí se me hizo interesante porque su respuesta es entendible. Es decir, su primer respuesta que me dio al problema no fue como ChatGPT, como que me confundía, hazle por aquí, hazle por allá, no. Pone poco texto, pero es como conciso y es entendible. De hecho, aquí me dijo, como estás utilizando standalone, tú tienes que hacer tienes que importarlo de esta manera, en el componente y en el servicio. Yo vine, revisé y dije, en el servicio está bien, está ahí, está la importación. Pero vi que aquí también me decía que lo tenía que importar en el componente, no nada más en el servicio. Entonces yo agarré y nada más para que tuviera contexto, le puse el servicio que ya tenía y el componente que ya tenía. Es decir, ya me había dicho la respuesta, pero como no tenía el contexto porque ya era otra sesión, entonces nada más le pegué los dos archivos para ver cómo me decía que lo hiciera. Y listo, me dijo en el componente que lo tenía que poner, o sea, me dijo cómo lo tenía que poner. Yo agarré y me fui a mi componente y lo traté de pegar. Por cierto, aquí sí pueden ver, también le dije que no estaba utilizando que estaba utilizando el standalone, no con el app module, porque otra vez, eso es lo que les digo que hacen las dos, como que se quedan o te dan las respuestas antiguas o de cómo se utilizaba antes Angular, no el actual. Entonces nada más hay que especificar eso. Entonces yo ya le especifiqué eso y listo. Si se fijan, el error como tal desapareció. Ya no tenía el error del HTTP client porque lo pude implementar bien en el componente. Y prácticamente fue copiar y pegar. O sea, dije algunas cosas que tienes que ir viendo si puedes copiar y pegar o si te conviene copiar solamente una línea, ¿no? De hecho ahí se quitó, les digo, se quitó el error. Yo ahí hice un console log, me parece, para ver si estaba. A ver, ahí ahorita lo estoy observando. Ahí miren, precisamente es donde les decía. Aquí yo quise copiar todo el código, pero me daba un error ahí
¿En dónde? En el template. No, miren, de hecho, ahí no me daba error. Yo agarré, copié el código y lo puse. Hice el console log para ver si estaba. Recargué la página. Aquí me vine a lo de las rutas. Ahí, o sea, estuve nada más haciendo unas pruebas ahí, pero ya tenía, o sea, ya el error ya no lo tenía. Fueron, como les digo, fueron como avances. Fui haciendo unas pruebas y me di cuenta que el problema estaba en que desde el principio DeepSeek me había dado el template. Ahorita por aquí lo vamos a ver. De hecho, miren, ahí estamos. Fíjense cómo ahí ahorita lo van a ver. Yo ahí trataba de hacer cambios y noten cómo nunca aparecía. Traté de cambiar el contenido del H1 y no servía. O sea, ahí a mí más bien se me hacía como que raro. Pero, a ver ahorita, miren, ahí le puse un hola y no funcionó. Dije, a ver, si está él corriendo bien. Y ahí me di cuenta de que sí estaba corriendo bien. Pero miren, vean, ahí está el template. Ese template desde el principio me lo había dado así y fue cuando yo me di cuenta de que estaba mal. Entonces ahí hice algunas modificaciones. Dije, a ver, vamos a poner ahí, en vez de ponerlo ahí en el HTML, dije, me voy a venir por acá y lo voy a poner en el template. Ahí cuando lo puse en el template vi que lo tenía que exportar. En este caso sí lo tenía que exportar. Ahí le di en Enter, listo, y fui a revisar de nuevo. Ahí sí podríamos decir que yo, ¿verdad? O sea, también intenté un poquito, ¿no? Pero también con ChatGPT yo intenté un poco, nada más que no había avance, o sea, literalmente no había avance. Y ahí ya fue cuando me di cuenta, miren, ahí ya tenía, ahora sí una respuesta, o había intentado hacer el HTTP y tuve el error de las calls. Pero antes de eso, yo dije, a ver, vamos a ponerlo como estaba antes, ¿vale? Yo dije, lo voy a poner como estaba antes. Y me di cuenta de que había un error, ¿verdad? Había un error por ahí que era diferente. Un error que tenemos cuando copiamos y pegamos nada más. Miren, ahorita lo van a ver por acá. De hecho, a ver si ahí está en lo de las rutas. No sé si ahí me lo decía. Por ahí me decía algo, creo que de las rutas. Miren, ahí. Y entonces, yo tengo aquí este archivo de rutas. Pero si te fijas, cuando él me dice que lo tengo que importar, o sea, ya me había dicho que lo tenía que importar en el main, ahí esa línea, miren, esa línea, la respuesta me la terminó dando DeepSeek, no proveía de las rutas, entonces por eso no funcionaba. Una vez que yo las puse, ahora sí, miren, ahí estaba, ya todo estaba funcionando. Solamente me quedaba el error de las calls. Este error es muy sencillo, se configura muy rápido, pero se lo quise dar a él, ¿no? Esa tarea era para él. Yo ahora sí que estaba solamente como una interfaz, copiando y pegando. Servía de interfaz entre las inteligencias y la computadora. Entonces vine, implementé ahí la configuración de calls, puse para que se usara, volví a correr el código, ¿verdad? El backend, y después volví a intentarlo, recargué. Y listo, desapareció el error de las calls y de hecho ahí estaba ya la respuesta del API. Y dije, genial, o sea, hasta ahí vamos bien. Pero algo importante es de que el HTML de los otros componentes nunca me lo dio. Así que, nuevamente, así como lo hice con ChatGPT, que le dije, oye, créame todos los componentes, a él le dije, pues créame el HTML de estos componentes, copié los componentes y se los puse. Me dio los HTML, solamente me puse a copiar y pegar el código en los archivos correspondientes. Me salió ahí un error que también le dije a DeepSeek, a ver, este error en esta línea, ¿por qué me da? Y nuevamente, o sea, sus respuestas a la primera me decía claramente, es porque tienes que implementarlo o es porque tienes que importar el componente y ponerlo en tal parte. Entonces yo agarré y aquí es donde les digo, miren, aquí yo agarré, pegué todo y como vi que era más difícil eso, yo lo que hice fue copiar solamente la línea. Ahí miren, ahí copio la línea de los imports, volví, me fui para atrás y solamente agregué la línea, o sea, sustituí la línea que era la problemática, la que me ocasionaba el error, importé el root module y listo, con eso. Y ahí está, miren, me dio el resultado. Así que todavía yo estuve jugando un poco porque
cuando uno ve que empieza a funcionar, eso pasa. O sea, si tú ves que te empieza a funcionar tu código, o bueno, el código de ellos, ¿verdad? De las IAs, pero si ves que vas avanzando, quieres seguir intentando. En cambio, cuando tú no avanzas, sientes como frustración y mejor ya no lo intentas. Hasta te dan ganas de volver a empezar. En cambio, aquí yo fui dándome cuenta, o sea, fui pasando niveles, por decirlo así. Pasaba un nivel, pasaba otro nivel, veía avance y yo continuaba. Al final, ¿verdad? No podríamos decir que son perfectas, ninguna de las dos fue perfecta. Todavía no llegamos a ese nivel. Y de hecho, aunque me hubieran dado un código más sólido, un código tal vez desde la primera ocasión mejor, o sea, que casi no diera errores, aún así todavía no estamos en un nivel donde puedan sustituirte. Tienes que estar ahí. Si se fijaron, hice muchas cosas por mi cuenta que si no sabes de programación literalmente no vas a poder. Aunque el código fuera mejor, te aseguro que alguien que no sepa de programación no te crea una paginita así de rápido, ¿no? Ahora, todavía le falta mucho a la IA para que haga las cosas mucho mejor. Pero así como vamos, esperamos que en un tiempo lo haga. Y hablando más específicamente de ChatGPT y DeepSeek, para mí ganó claramente DeepSeek. Honestamente, no pensé que fuera tanta la diferencia, pero para mi perspectiva, tal vez estoy siendo poco objetivo, eso ya cada quien tendrá su opinión, pero para mí ganó DeepSeek. O sea, me sorprende. Yo entiendo que posiblemente si nos fuéramos a los otros modelos, a los modelos más avanzados, ahorita utilicé los gratuitos, los dos utilicé los gratuitos, tal vez si nos fuéramos a los otros, tal vez le ganara ChatGPT, no lo sé, tendríamos que hacer pruebas. Pero para mí, yo que he utilizado mucho ChatGPT y ahorita que utilicé DeepSeek para esto, sí siento que DeepSeek, sus respuestas eran más concisas y atinadas. En cambio, siento que ChatGPT a veces redunda mucho, te confunde a veces también mucho, o le da muchas vueltas. Tal vez no quiere dejar de darte la respuesta, pero te da la misma respuesta equivocada, pero de diferente manera. A veces sí te da tal vez la respuesta, tal vez también depende mucho cómo preguntes, pero ese es un punto para DeepSeek. Yo básicamente copiaba el error, lo ponía y él sabía cuál era la respuesta. Y sus respuestas que me daba, a veces más de una opción, eran atinadas. Entonces, para mí sí ganó DeepSeek por mucho. Me sorprende, porque, o sea, yo no pensé que iba a decir esto, pero para mí ganó por mucho y me sorprende realmente. Ahora, no significa que sea más mala una que otra. Son herramientas, las dos son muy útiles. Y te aseguro que yo voy a utilizar las dos igual. De hecho, en esta semana utilicé más ChatGPT como siempre. Entonces, no sé con el tiempo si utilice más DeepSeek o no. Igual, no sé si, por ejemplo, tal vez intentar ponerlo en mi computadora a ver qué tal. Hay diferentes modelos para diferentes equipos. Tendría un modelo muy bajo, pero estaría bueno experimentar un poco ahí en tu local, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me gustó mucho DeepSeek. Para mí fue un ganador, un claro ganador. Si lo pusiéramos del 1 al 10, yo pondría a DeepSeek como con un 7, 7.5 y a ChatGPT lo dejaría en el 5. ¿Por qué? Porque literalmente no pude levantar el backend con ChatGPT y no pude levantar el frontend con ChatGPT. O sea, obviamente sí lo podría hacer si yo pongo de mi parte, ¿verdad? Pero la idea era que ellos solos lo hicieran. En cambio, con DeepSeek sí lo levanté el backend. O sea, me sorprendió que el backend lo hizo bien, lo hizo muy bien. Yo podría decir que lo hizo muy bien. Y el front, ¿verdad? Y tuvo unas complicaciones, pero lo logró. O sea, lo consiguió. Yo sé que si seguía, podía mejorarlo. Te digo, no es que fuera perfecto. Honestamente, el backend lo hizo muy bien, pero hubo ahí algunas fallas, ¿verdad? Me hubiera gustado que implementara los DTOs, pero también es mucho código para que ahorita una inteligencia artificial te haga todo eso. Por eso digo que todavía estamos un poco alejados y aún aunque lo hicieran, lo único que va a permitir es de que vas a ser mucho más eficiente en tu trabajo.
Eso sí lo creo. Vamos a ser muy eficientes en el trabajo conforme estas inteligencias artificiales vayan avanzando. Y obviamente tenemos que seguir preparándonos para no quedarnos atrás. Hay que seguir innovando, hay que seguir aprendiendo más. ¿Por qué? Porque esto no se acaba. Y ya sabes, si algo llegara a pasar, nosotros siempre vamos a poder hacer algo nuevo, algo que la inteligencia artificial no va a poder hacer. Somos muy creativos, tenemos mucho ingenio, por algo existen estas tecnologías, gracias a nuestras capacidades. Así que vamos a dejar el video hasta aquí. Me gustó, se me hizo muy difícil, o sea, básicamente ocupé como 5 horas para hacer este video, que de por sí ya está largo, pero pues fue mucho tiempo. Así que déjame un comentario, déjame tu like, y si te gustó algo o quisieras que hiciéramos algo diferente con las inteligencias, pues ahí también, si me es posible, lo podríamos estar realizando. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye.